pueblo de México. Para el PAN, el poder reside en el extranjero. Luego dice el mismo artículo que dice el artículo 39. Por eso se molestan, porque es cierto. Es que estamos viendo que en la oposición, que es homogénea, comienza a haber diferencias que tengo que reconocer. Y en esas diferencias, la única es a ver quién convence a Estados Unidos de que nos invada y los imponga al PRI, o que impongan al PAN. Ahora ya somos México, levanta la mano y dice, por favor, impónganos a nosotros. Esa es la única diferencia. El discurso de fondo es el mismo. Zamora volvió a defender la Cuarta Transformación ante 3 opositores. ¿Israel no les preocupa nada? No, y creo que eso se refleja incluso en unas encuestas que salieron publicadas por Demotecnia. Hace una semana hablábamos con Rodrigo Galván de las Heras y sacan en la semana una encuesta en Sinaloa de cómo van los partidos y aparece Morena con una intención de voto del 45%, a diferencia de un 9% por ahí que trae el PAN. Eso que demuestra que a pesar de esto que está ocurriendo, las personas que viven en Sinaloa comprenden muy bien que aun y cuando fuera verdad algunas de las cosas que se están diciendo, pues saben distinguir muy bien que el movimiento ha cumplido, ha combatido a la delincuencia, ha logrado pacificar en una medida importante el país. Hay mucho trabajo por delante todavía. O sea, y déjame volver al punto, no solo en Sinaloa, sino en Michoacán y Tamaulipas. Es correcto. O sea, que entendemos cuál es el contexto de violencia ahí. Un personaje importante que en su entrega dice, lo hago para salvar y deslindar a la institución. Trata de salvar el crédito del ejército, cuando el hecho es que él se va y se entrega. Y se entrega también el secretario de Finanzas. Es decir, este problema sí está afectando la credibilidad y la gobernabilidad. Y para variar, es directo sobre Claudia Sheinbaum. También Morena se va ya a los 40. Y esto fue antes del escándalo de la semana anterior. O sea, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y viene la elección de Coahuila, habría que ver cuáles son los resultados ahí. Como dice Emilio, pues las pruebas llegaron caminando a Estados Unidos, Israel. O sea, el hecho de que te entregues ante un gobierno, ante el gobierno de Estados Unidos, pues es aceptar cierta culpabilidad, desde luego. ¿Por qué otra razón te entregarías? Sí, pero creo que es muy pronto, Azucena, para asumir que esa entrega representa la culpabilidad de los demás. O sea, entendemos, hay que ver qué es lo que declaran estas personas. Lo que México va a hacer, y eso le tiene que quedar claro a todos, es que desde el gobierno no se va a encubrir a ninguna persona. Desde Morena, lo dijo nuestra presidenta Ariana Montiel el fin de semana, no va a ser cómplice de nadie. Y de eso deben de estar seguras las personas. México va a actuar siempre conforme a derecho. ¿Por qué no detuvieron a Gerardo Mérida o al extesorero? Pues a ver, ahí no. O sea, ¿Estados Unidos tiene más pruebas que México? Hasta en este momento parece que sí, porque Estados Unidos no las ha ofrecido. Hemos escuchado también al secretario de Relaciones Exteriores, Velasco, que dijo, les volvimos a solicitar y no, hasta el miércoles de la semana pasada, no se habían entregado las pruebas que México ha pedido. Entonces en México no hay una sola prueba contra ninguno de los 10. Pues al menos, no sé las investigaciones que esté realizando en ese momento. Entonces lo tendrían que detener. Evidentemente, no hay, podemos entender que si la Fiscalía General tuviera ya las pruebas, ya hubiera actuado, como lo ha hecho con muchas otras personas, inclusive algunas a nivel municipal que tenían vínculos con el crimen organizado. Estructural, porque hay una corrupción estructural. Y el tema tiene que ver esencialmente que queda al descubierto y desnudo la vinculación de Morena con el narco. Ahora vamos a Chihuahua. Esto de la entrega de los 2 exfuncionarios a Estados Unidos es un golpe para el gobierno de la presidenta. Sí, claro. Por el lado que se vea, pues es un golpe para la presidenta por varias razones. La primera porque es un general de división, que aunque esté en retiro, guarda ciertas obligaciones con sus mandos, porque ese no es el único problema que tienen. Tienen el problema económico, tienen el problema financiero. Para regresar con el tema de Chihuahua, porque tampoco les fue muy bien por lo que vi, pero tú me cuentas ahorita, Israel. Andaba ya por allá. A los morenistas a Chihuahua acusar a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria. No es la convocatoria que esperaban, me parece, era menos gente, pero lo que sí concuerdo con Emilio es que es una polarización y una provocación innecesaria, ¿no? Pues más bien es reflejar o traer a relieve lo que está ocurriendo en Chihuahua, que no es menor, Azucena. Tienes a una gobernadora que primero permite la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano en violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Ya ese solo hecho no es menor. Pero aparte, si tú eso podría quedar en una opinión simplemente, que no lo es, pero si tú analizas los datos en seguridad en Chihuahua, te das cuenta que la estrategia que ha implementado, que es básicamente un copy-paste de lo que hizo Calderón en su momento, de mentir, de engañar, de tratar de ocultar lo que está haciendo realmente al pueblo, pues tienes un incremento en los homicidios. Es el único estado
Si tú analizas, por ejemplo, las cifras de febrero a mayo, te vas a dar cuenta que es el único estado que creció en homicidios. Bueno. Y si lo analizas con el año anterior, igualmente, es el único estado que tiene incremento en los homicidios. Ahorita está en primer lugar, junto con Guanajuato, en homicidios a nivel nacional en promedio. Sí, lo voy a revisar, pero el tema de la CIA. ¿Cuáles son las pruebas contra la gobernadora? O sea, las pruebas, porque lo que se dice es que el único que sabía era el director de la Agencia de Investigaciones. Imagínate la irresponsabilidad, el propio menosprecio que le tiene a sus subordinados, porque recordemos que en Chihuahua la fiscalía depende del gobierno en este caso panista Maru Campos. Es decir, la cabeza de la Procuración de Justicia constitucionalmente en Chihuahua depende de Maru Campos. Si no sabía, pues hay incompetencia. A ver, Adán Augusto López y la Barredora. Pues es ahí, que se tiene que usar la misma lógica, porque si no esto se vuelve un diálogo de sordos. Bueno, a ver, lo que yo te quiero decir aquí es que es un operativo en donde intervienen no solo la Fiscalía, sino otras dependencias del gobierno del... Sí, pero el gobierno federal a través de la Sedena no tiene por qué estarle preguntando, pidiendo sus identificaciones a todos los que está viendo identificados como autoridades estatales. A ver, Emilio. El de Morena es que tienen como forma de operación lucrar electoral y políticamente de la polarización. El ejemplo de lo que hicieron en Chihuahua es de una extraordinaria gravedad. Llaman a la unidad nacional, pero ¿con qué autoridad moral? Si se van a polarizar en Chihuahua. Así les fue. La gente salió a defender en Chihuahua, yo no estoy de acuerdo, pero claro que jalonearon a Andy y a Andrea, porque ustedes están exacerbando el ánimo. Que Morena es un régimen populista, fanático e irreflexivo, que va siempre a buscar polarizar, a buscar enemigos, porque de eso se nutren los gobiernos de este tipo. Las narrativas de este tipo son buscar un enemigo, que eso no es traición a la patria. El permitir operar a agentes extranjeros. Eso no es traición a la patria. ¿Qué es? Eso no es ¿Qué traición. es? Bueno, por ejemplo, someterse al extranjero, hacer un complot para destruir las instituciones mexicanas, permitir la invasión del país. Eso no es, porque no hay ese ánimo. Lo de Chihuahua reflejó lo que es la oposición, Azucena. Okay. Intolerante. Tienes un doble discurso. Por un lado, según ellos, se dicen muy demócratas y respetuosos de la libertad de expresión, y lo que te encuentras es un gobierno, dice Emilio, que fue más bien ahí una repudio popular. No es cierto. Sí, fueron recursos públicos del gobierno que trataron de boicotear la libertad de expresión. Si fuera una minoría, como dicen ellos en Chihuahua, Palacio, ¿no? ¿Por qué no? Jamás se ha reprimido aquí. Cuando llevaron las ¿Sabes qué pasó allá en Chihuahua? Un caso, nada más que es muy que permite ejemplificar muy bien, Azucena. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento hizo unas zanjas. Cuando la gente iba caminando, tuvieron que brincar unas zanjas porque supuestamente el gobierno estaba realizando obra ahí. Imagínate qué tan bajo hay que tener la mente, qué mentalidad tan pequeña para tratar de boicotear de esa manera, con recursos públicos, una manifestación. Y luego no solo eso, tienes la contratación de publicidad exterior, de carteleras que se pusieron por todo el estado tratando de, en una guerra sucia, ensuciar la manifestación que hubo pacífica. Porque recordemos que desde el presidente Andrés Manuel, cuando se hizo incluso el plantón en el Zócalo, no se rompió ni un solo vidrio. Y ellos son muy violentos cuando se manifiestan. No, el Zócalo, y además nada más quebró, tratan de imponer, no solo eso, cancelaron el transporte público. ¿En qué movilizaciones han sido violentos? Pues, a ver, las que trataron de organizar en la Marea Rosa, recordemos todo lo que ocurrió ahí. Es real. Bueno, todos los grupos de choque y todo lo que ocurría ahí. Israel, no digas antes son provocaciones. Lo que pasa es que ustedes son un proyecto político vinculado al narco, populista, que no tiene un filtro moral para mentir. Y esa marchita de Chihuahua, pues fue para promover a sus corcholatitas. Eso fue lo que hicieron. ¿Te parece equiparable el caso Sinaloa-Chihuahua? Yo creo ¿Más grave uno que el otro? ¿O cómo lo son independientes y cada asunto se tiene que atender conforme a la ley. Lo que ocurrió en Chihuahua, yo digo que es incluso producto de una diferencia ideológica. Para el movimiento de la Cuarta Transformación, el poder, como dice el artículo 39 constitucional, reside, y así lo reconocemos, originaria y esencialmente en el pueblo de México. Para el PAN, el poder reside en el extranjero. Luego dice el mismo artículo dice el artículo 39, por eso se molestan, porque es cierto. Dice el artículo 39 que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Así es como lo vemos en Morena. Para el PAN no. Todo poder público dimana del pueblo, pero se instituye para beneficio del extranjero. Lo que ha hecho Maru Campos en Chihuahua es abrirle la puerta a intereses extranjeros sin respeto,
sin respeto a la ley. México o el gobierno de México no tiene inconveniente en colaborar con Estados Unidos. Han intentado crear un conflicto entre el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. No es así, hay buena colaboración. Hace unos días, nuevamente, las fake news de la derecha comenzaron a decir que lo que había ocurrido en el Estado de México, por una noticia de CNN, había sido producto de la CIA. Y salió la Tecámac, lo de la bomba. Así es, lo del carro que explotó. Y salió la propia vocera de la CIA a decir eso es falso. Entonces, tenemos una buena relación con Estados Unidos. Hay buenos resultados cuando se respeta los principios que rigen la colaboración en materia de seguridad. El cinismo de Morena es en realidad su bandera. Lo que fueron a hacer a Chihuahua es una provocación. Las mentiras se van cayendo. Lo que están intentando, como acostumbran, son espejitos y cuentas de vidrio para distraer. En buen futuro vamos a tener con personajes como el que tenían ahí en la CEP, o con la broma esta de la semana anterior de suprimir días de clase. Ese es el problema que vive el país. ¿Cómo se la sacan? Pues con falsos discursos nacionalistas. Trataron de desmantelar CFE, la soberanía. Bajaron la producción del 60% más o menos que lo tenían, lo dejaron como por el 35%. Actualmente está en 54% de la producción de CFE. Antes, ellos lo que buscaron fue desmantelar la CFE para que precisamente empresas extranjeras pudieran quedarse con la generación y entonces la soberanía mexicana estaría en manos de españoles, como quería el PRI. Por eso, Azucena, no podemos aceptar eso. Dicen que se le entregó la soberanía al narco. Pues sí, cuando llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel, no se generó por una cuestión de generación espontánea todo el narco en todo el país. Los que permitieron que creciera el crimen organizado y que se le denominara así fue precisamente el PRI y el PAN. Dejaron que el crimen se convirtiera en crimen organizado. Primero por incompetencia, no lo sé, o tal vez por complicidad, tampoco lo sé, pero sí te puedo decir que por todas, a lo mejor por una mezcla, por un combo de las dos cosas, es que el crimen organizado creció en el país. Es que estamos viendo que en la oposición, que es homogénea, comienza a haber diferencias que tengo que reconocer. Y en esas diferencias, la única es a ver quién convence a Estados Unidos de que nos invada y los imponga al PRI, o que pongan al PAN. Ahora ya somos México, levanta la mano y dice, por favor, impónganos a nosotros. Esa es la única diferencia. El discurso de fondo es el mismo. Decir que Morena es un narcopartido, que hay un narcoestado, en la espera, así tronándose los dedos, esperando que Estados Unidos llegue y les diga, sí, señores, a ver, te voy a poner a ti. Bravo. Esa es la única diferencia que hay en la oposición. Los datos, el pueblo de México, pues ahí están. Yo daba no son números míos, son los números de Demotecnia, que dicen que a pesar de todo lo que está ocurriendo, el pueblo de Sinaloa, a ese que dice que de Badiraguato ya los están etiquetando como narco ciudadanos, pues bueno. Nos vemos la próxima. Muy honesto, Zamora no evadió el tema de Rocha Moya, dijo nada más queremos pruebas, antes de culparlo o defenderlo. Está en el limbo, dame pruebas. Pero con Maru Campos hay indicios ya para investigarse. Traición a la patria porque alguien se tiene que hacer responsable, no el que se cayó en la barranca. Entonces, son muy deshonestos los opositores, tendrían que ser también objetivos y decir, efectivamente, como dice Zamora, Maru mandó bloquear las calles, las carreteras, Maru hizo un boquete ahí y para hacer arreglar una tubería en sábado, o sea, al mediodía. Eso nadie lo hace, ningún gobierno lo hace. Paga 2.500 millones de pesos a los medios de comunicación en Chihuahua para que hablen bien de ella, incluido TV Azteca, El Heraldo, todos esos. Entonces, como bien dice brillantemente Poncho Gutiérrez, lo dijo hace unos días, periodistas se desgarraron las vestiduras cuando Hugo Aguilar se dejó limpiar los zapatos. Azucena le dijo cretino, le dijo hambriento de poder, solamente por eso. Y por lo que le acaba de decir Zamora que hizo Maru Campos, que es gravísimo evitar una marcha desde el poder en Chihuahua, ni un insulto, ni una crítica a Maru Campos. Eso es lo que me molesta. ¿Por qué Morena va a seguir ganando? Hay un 89% de probabilidades de que gane la Cámara en el Congreso en el 27, porque se están construyendo hospitales. Ayer se construyó el hospital más grande de México y Centroamérica. Ayer se desmantelaron 5 laboratorios sin ayuda de la CIA. Y a esta señora le quieren hacer un monumento por un laboratorio que en Chihuahua no se encontró ni un gramo de estupefacientes. Y acá se afectó 650 millones de pesos a crimen organizado ayer entre la Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública. Y aparte ayer inauguró un hospital, te digo, o sea, con todas esas cosas la gente va a seguir votando por Morena, con todos los errores, eso sí, ni modo que sea un grupo de santos. Pero la gente no va a regresar a lo que es el PRI y el PAN en el estado en que estén, porque están cansados de esos gobiernos corruptos. Dime qué piensas.